Bien, creo que vos te estás refiriendo al alcance de uso y aplicación en este momento de la vacuna del laboratorio Gamaleya, Sputnik 5. Los ensayos clínicos que se presentaron en septiembre 4 en Lancet eran fase 1 y fase 2 y abarcaban personas entre 18 y 60 años, así que a través de la efectividad demostrada en estos ensayos y en una primera parte de una cohorte de unas 20.000 personas, se aprobó su uso de emergencia y por este motivo la evidencia hasta ahora señala la aplicabilidad y el uso, seguridad y eficacia de esta vacuna en menores de 60 años. El estudio de fase 3 completo que empezó a randomizar personas en agosto va a finalizar recién en mayo del año próximo, así que ahí realmente podremos ver en los análisis de subgrupos, en los mayores de 60 años, cuál es la eficacia y de esa manera poder ampliar el espectro de uso de esta vacuna. Hasta tanto tengamos más información, por ese motivo está aprobado su aplicación para menores de 60 años, incluso en la Federación Rusa. Doctora, ¿usted tiene informaciones acerca de alguna otra vacuna, de algún otro laboratorio que haya llevado adelante una investigación que involucre a los mayores de 60 años? Se lo pregunto porque cuando uno escuchaba hablar a los miembros del Ministerio de Salud de la Nación e incluso al presidente de la Nación, hacían hincapié en que se iba a hacer prioridad la vacunación, el sistema de vacunación para aquellos trabajadores esenciales y aquellas personas de la tercera edad. Correcto, dentro de la gran cantidad de vacunas que están en pipeta en este momento en el mundo y las que ya están en fase 3, muchos de los ensayos que se han presentado abarcan información respecto a la seguridad y eficacia en mayores de 60 años, personas con distinto grado de enfermedades comórbidas o inmunocompromiso. Resta todavía conocer la seguridad y eficacia en otro tipo de poblaciones como menores de 18, menores de 12 años, embarazadas o mujeres en estado de lactancia, incluso otro tipo de enfermedades comórbidas o condiciones inmunosupresoras como pueden ser las personas que viven con HIV-Sida. Esto lo pregunto desde el no conocimiento, desde el desconocimiento. Tiene que ver con que las investigaciones son casi por grupo y a medida que se va avanzando en la investigación se va incluyendo a determinados grupos. Correcto, en los ensayos clínicos primero está fase 1, fase 2, fase 3 y se va incluyendo cada vez mayor cantidad de voluntarios. Inicialmente siempre se buscan voluntarios jóvenes, sanos, entre 18 y 60 años y posteriormente se van haciendo los demás ensayos con mayor cantidad de personas, más de 40.000, y se empiezan a abarcar los otros subgrupos etarios de mayores de 60 años, menores de 18 y también aquellos que tendrían una respuesta inmunológica de su organismo diferente o más comprometida, como pueden ser los pacientes que reciben medicamentos inmunosupresores, trasplantados, ancianos, quimioterapia, demás. Doctora, ¿ha habido un problema en la comunicación? Se lo pregunto porque se empezó a hablar hace tiempo de la vacuna, de la cantidad de vacunas que podrían llegar a la Argentina, de los distintos laboratorios que podrían entregar o que habrían tenido algún compromiso con la Argentina de entregar vacunas, y hasta el momento lo único que se sabe es que podrían llegar 300.000 dosis solamente de Sputnik. ¿Ha habido un problema de comunicación? ¿En qué lugar estamos en el mundo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Chile comienza a vacunar con Pfizer? El manejo de la información a lo largo de toda la pandemia ha sido un punto realmente clave por la gran carga social que ha tenido la enfermedad por COVID-19. Se ha batallado con la desinformación en un momento en el cual las redes sociales se replican rápidamente de falsa información, los fake news y todo el temor que presentan algunas comunidades al respecto del uso de vacunas. No olvidemos que hay comunidades antivacunas muy grandes en Estados Unidos, en la misma Unión Europea. Así que es clave el manejo de la información adecuada, dada por canales oficiales, con un contenido claro, conciso, con respaldo científico, de cuáles son las vacunas que están disponibles en este momento, cuál es el nivel de aprobación por los organismos regulatorios internacionales, cuál es el estado de aprobación por el organismo regulador nacional, que es ANMAT, y cómo va a ser la disponibilidad de estas dosis.
Los laboratorios que ya tengan vacunas aprobadas con esa aprobación de emergencia que da la Organización Mundial de la Salud, habilitarán después a que los organismos nacionales propios de cada país puedan ingresarlas y hacerlas disponibles para su aplicación, sobre todo a los principales grupos, según cómo se vayan armando las agendas. Hay algunos países que ya habían hecho contratos de precompra, de adquisición de algunas dosis, y otros países estaban haciendo distintas tratativas con los laboratorios para esperar justamente las aprobaciones y recién ahí adquirir las dosis una vez que estas contaran con la aprobación mínima. Doctora, si uno se maneja con la realidad y con lo que tiene, con lo tangible, uno creo que debe empezar a entender que el cuidado y el cuidado extremo debe seguir como mínimo durante el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta las informaciones que tenemos hoy. En este momento y hasta que el 70% de toda la población esté inoculada y cuente con anticuerpos medibles, las medidas de prevención van a seguir manteniéndose y es factible que las mantengamos hasta finales del 2021 y principios del 2022, porque no todos los países van a tener la cantidad de personas inoculadas necesarias justamente para lograr esa inmunidad de rebaño. Y si algo nos ha demostrado la pandemia es que hay que estar continuamente actualizándose porque esta situación es muy dinámica y cambiante, así que las medidas de prevención, de higiene de manos, de distanciamiento, de ventilación de los ambientes, de higiene y uso de tapabocas van a seguir manteniéndose y es factible que nos acompañen a lo largo de todo el próximo año. Lo último, doctora, en la ciudad de Rosario no ha crecido el número de contagios o de casos positivos, pero sigue siendo alto el número de personas que mueren diariamente. Sí, diariamente todavía están presentándose entre 17 y 24 fallecimientos de personas que están con COVID. En las últimas 24 horas hemos visto 24 fallecidos, 256 casos. Todavía la ocupación de las áreas de cuidados intensivos ronda 63-64%, tanto en el público como en el privado. Lo que cabe destacar es que si bien teníamos en las últimas semanas una tendencia en descenso a la cantidad de casos, consultas diarias y porcentaje de positividad, estos últimos 3 días hemos visto en el área privada un aumento de las consultas y una leve tendencia al ascenso en porcentaje de positividad que iba del 21 al 23%. Esto nos habla de la manera en la que nos hemos comportado en estas últimas 2 semanas y nos llama mucho la atención para los próximos 15 días. Así que a no relajarse, esto todavía no se fue, el virus sigue estando entre nosotros. Por favor, tomemos todas las medidas precautorias para no iniciar una tendencia de ascenso que pueda llevarnos a una segunda ola en los próximos meses. Así que tratemos de contener y mantener las precauciones. Es una situación, no sé si idéntica, pero muy parecida a lo que está pasando en Cava y Amba, en donde no se puede hablar de un crecimiento exponencial, pero sí llama la atención un pequeño crecimiento. Sí, veníamos de una tendencia en descenso incluso, o una meseta, así que pequeños aumentos muy pequeños a nosotros nos llaman la atención para justamente dar la primera señal de no relajar, sostener las medidas para poder transitar un fin de año con mayor tranquilidad y postergar a lo máximo posible una potencial segunda ola, que es lo que en este momento se está viendo en otras partes del mundo. Doctora, muchísimas gracias. A ustedes.